Les contaba que comenzamos a hablar acerca de cómo opera el fruto del Espíritu Santo. Y esto es una predicación o una serie de predicaciones. Vamos a verla, yo creo, en dos o tres partes. Seguro que hoy no vamos a pasar por todos los frutos, pero o por todo el fruto, pero es muy importante y el principio clave es un principio clave entender cómo opera el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, allí está este principio y yo quiero que escribamos esta idea que nos sirve para comprender qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y quiero decirle, iglesia, que es clave para entender nuestra santificación el comprender que es el fruto del Espíritu Santo, cómo lo obtenemos y por qué es tan importante para nosotros. Y anote esto allí porque esto le va a ayudar a comprender de una manera más sencilla su salvación. En pocas palabras, quiero decirle que, lo decíamos en la oración, que todo comienza por el Señor. Él es el que nos da la fe para creer, nosotros respondemos a esa fe, Él nos justifica, Él nos transmite su gracia para poder caminar con Él. Pero a partir de que somos salvos, comienza un proceso que se llama la santificación. Y ese proceso de santificación es, en pocas palabras, el proceso en el cual una persona totalmente pecadora se comienza a parecer al Señor Jesucristo. Y en ese proceso es importantísimo la colaboración de la persona con Dios. Y a pesar de que Dios es el que hace la parte de la salvación más compleja, es decir, la salvación está o reside o se sienta en los hombros de Dios, por decirlo así, el hombre debe de responder a muchos o al trato o a la relación del día a día con Dios. Y por eso es importante comprender lo que es el fruto del Espíritu. La gran mayoría de nosotros y de las iglesias piensan que el fruto son una serie de virtudes que vale la pena tenerlas, que vale la pena aprender para ser moralmente buenos. Pero yo creo, y vamos a intentar descubrir el día de hoy, que el contexto o la idea del fruto es obtener aquellas cosas de Dios que no están en nosotros. Cuando nosotros entendemos esa perspectiva, entonces conseguir amar, buscar el fruto del Espíritu no es una cuestión de elección, es una cuestión de necesidad diaria, es un aspecto esencial para el creyente. Y esto es lo que queremos hacer. Entender esto que vamos a ver en los siguientes minutos nos va a llevar a entender nuestra santificación, nuestra salvación y cómo funciona. Entonces, quiero darle, y me parece que vamos a tener que pasar en la introducción y quedarnos un buen rato y quizás nombrar un par de cosas y luego continuar la otra semana, pero quiero llevarlo a por qué es tan importante. Quiero llevarlo a la dinámica detrás de la importancia de los dones, perdón, del fruto del Espíritu. Quiero llevarlo a que entendamos juntos por qué necesitamos, de dónde sale esa sed y esa profundidad que tenemos que tener para buscar ese fruto. Y quiero llevarlo con cinco ideas. La primera idea, entonces, que quiero que tengamos en cuenta es la siguiente. Están sus notas o la puede anotar, está en pantalla y la puede transcribir en sus notas. La idea principal o la primera idea para comprender la importancia del fruto del Espíritu Santo es entender que la naturaleza humana se opone por completo a la naturaleza de Dios. La naturaleza humana se opone por completo a la naturaleza de Dios. Sin entender este concepto, usted no necesitaría el fruto del Espíritu Santo. Si usted no entiende esto primero y qué es lo que estas cosas se refieren en cuanto a su vida práctica, usted no podría pasar y el fruto del Espíritu Santo sería una cuestión de elección, no sería una cuestión necesaria. Por eso es importante que entendamos esto. Ahora, ¿qué queremos decir?
¿Y qué quiere decir la Biblia con la naturaleza humana que se opone a Dios? Con esto queremos decir un par de cosas sencillas. En pocas palabras es esta. Nada en su cuerpo, nada en su esencia quiere hacer algo bueno para Dios. Otras palabras, o otra manera de decirlo, es que todo lo que hay en nosotros es malo. Eso es una frase muy difícil para el mundo en este momento de entender, porque es un mundo humanista, un mundo que cree que hay algo bueno en el hombre. Pero la Biblia nos declara que nosotros somos malos por esencia, por naturaleza, que no hay nada bueno en nosotros. Esto se llama la depravación del ser humano, la depravación del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que hacemos está mal delante de Dios. Y cuando nosotros nos intentamos unir o tener una relación con Dios, no podemos conectar. Algunos de ustedes y hay muchas personas piensan que nosotros no podemos tener una relación con Dios porque Dios está enfadado con nosotros. Y no es una cuestión de afecto, no es una cuestión de que Dios está enfadado. Otros dicen, es que no estoy de acuerdo, yo no sigo a Dios porque yo no estoy de acuerdo con Dios. Y tampoco tiene que ver con eso. No es una cuestión de opinión. Es una cuestión de esencia, de naturaleza. Nuestra naturaleza no puede estar con la naturaleza de Dios. Y se lo explico de esta manera y necesito que usted lo entienda a nivel personal y a nivel práctico en todo lo que usted hace en su vida. En pocas palabras, le voy a decir esto, un par de ejemplos para poderlo entender. El ser humano no es pecador porque peca. Es decir, nosotros pensamos y el ser humano está en un concepto que dice, bueno, yo a veces hago cosas malas, a veces miento, a veces robo, a veces cometo adulterio en mi corazón o físico, a veces hago estas cosas. Por consiguiente, soy pecador. Eso parece ser una verdad, pero no es la verdad. La verdad es al contrario y parece que no hubiera ninguna diferencia, pero hay una vasta diferencia y la diferencia está en la esencia. Escuche cómo es realmente la declaración que hace la Biblia. Debido a que el hombre es pecador, todo lo que hace es pecado. En pocas palabras, le voy a dar un ejemplo mm, que no puede no venir al caso, no tan real, pero si usted corta a un ser humano, sale sangre y pecado. ¿Estamos? No sale otra cosa. Si usted exprime el brazo de una persona, le sale pecado. Esa es su naturaleza. Eso se llama esencia, en lo más profundo de su ser. Ahora usted se preguntará, pero pastor, yo soy bueno con mis hijos. Yo soy bueno con mi esposo, con mis amigos, con mis familiares. Y yo le daría una respuesta, nuevamente un ejemplo exagerado, pero que nos ayuda a ilustrar eso. Si usted está en una prisión de alta seguridad, y tiene dos presos que han sido asesinos, psicópatas por naturaleza, asesinos en serie. Los dos son amigos, los dos se traen café, los dos se aman, los dos tienen una buena relación, hasta se defienden. Y si tienen que pelear contra alguien, pelearían. Entonces, no estamos hablando de una relación humana, estamos hablando de un contexto para tener una relación con Dios. El primer punto entonces es que el ser humano, por naturaleza, es pecador. Por eso peca. Una, dos, tres o todo el tiempo. Todo lo que hace delante de Dios es pecaminoso. Por otra parte, tenemos otro problema, que Dios por naturaleza es santo. Si pudiéramos cortar un brazo de Dios, saldría santidad y justicia, rectitud. Ese es nuestro Dios. Entonces, Dios no es santo porque a veces hace algo bueno. No, Él hace cosas justas, rectas, porque Él es santo por naturaleza. Entonces, cuando entendemos estas dos realidades, que nosotros somos malos por naturaleza, que en nosotros no hay nada bueno, nos deja con una naturaleza totalmente opuesta a la naturaleza de Dios.
Entonces llegamos a la conclusión que el ser humano no puede relacionarse con Dios aunque quiera, aunque esté de acuerdo con Dios moralmente e intelectualmente. No hay manera, no por una cuestión académica, es una cuestión de naturalezas. En pocas palabras, es como el fuego y el agua, no se mezclan. Es como el imán y el plástico, no se juntan. Es como el ácido y la carne, no pueden convivir juntas por naturaleza. Y esa es la problemática más grave y es la razón por la cual nosotros no podemos ni somos capaces de tener algún tipo de relación con Dios. De hecho, escuche lo que le voy a decir y voy a ser categórico en esto. Odiamos a Dios. La Biblia dice que no hay ninguno bueno y que todo lo nuestro rechaza, odia quién es Dios. Vaya conmigo a Romanos 8:7 y vemos cómo Dios explica esto. Note lo que dice. Pues la naturaleza pecaminosa, quiero que resalte la palabra naturaleza pecaminosa, a.k.a. o alias la carne, alias la Biblia le llama la carne, le llama naturaleza pecaminosa, le llama el deseo de pecar, le llama el hombre interior. Bueno, tiene varios nombres la palabra de Dios. Dice, es enemiga de Dios siempre. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Es enemiga de Dios. Y quiero que resalte las palabras, es enemiga. Pero también quiero que note que no solamente es enemiga un día. No es que hoy me levanté y me salió mal la relación hoy con mi esposa, veníamos en el carro y yo pequé. Algunos de los esposos y esposas dicen, tú sacas lo más malo de mí. Lo más malo de ti ya ha estado en ti, como en mí. No es que alguien nos saque lo más malo, es que alguien saca lo que hay en nosotros. Y que hay en nosotros hay maldad, hay pecado de acuerdo a Dios. Entonces note que dice que no es algunas veces, sino que es siempre. ¿Cuántas veces? Siempre. No es capaz, siempre la naturaleza. Y mire, nos pueden meter en una universidad, nos pueden meter en una clínica psiquiátrica, nos pueden meter en un campo de guerra, nos pueden meter en un monasterio, nos pueden meter en una universidad cristiana, nos pueden encadenar al piso de la iglesia y al altar. Y nunca, 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 nunca esa naturaleza podrá cambiar. Nunca. Porque esa naturaleza está siempre en enemistad con Dios. Es enemiga desde el principio. Pero note lo que sigue a continuación. Nos sigue explicando el apóstol Pablo. Además dice que nunca, no solamente dice que siempre es enemiga, sino que también dice que nunca obedeció las leyes de Dios. Y quiero que resalte las palabras nunca. Otra verdad absoluta. Dice nunca. ¿Qué quiere decir nunca? Que no hubo un momento en su vida donde usted y yo hayamos obedecido a Dios. Pero pastor, a mí de pequeño me hacían rezar el rosario, me hacían venir a la iglesia, me hacían estar en la escuela dominical, me hacían hacer todo. Yo en ese momento obedecí a Dios. La palabra de Dios dice que su naturaleza pecaminosa nunca, nunca ha obedecido las leyes de Dios. Esto nos deja en una perspectiva y en una posición supremamente precaria, no, imposible. Eso, ¿por qué? Porque estamos hablando de la esencia. Entonces, en nosotros no hay nada que pueda acercarnos a Dios. Y no solamente dice eso, sino que escuche lo que dice. Y jamás lo hará. ¿Cuándo? Jamás. ¿No se escucha? ¿Cuándo? Jamás será capaz. No importa lo que haga, no importa si le ponen Botox, no importa si hace la liposucción, no importa si le cambian de corazón, no importa si hay un trasplante de cerebro, no importa si va a la Universidad de Harvard. Lo que va a hacer la naturaleza pecaminosa es actuar como un camaleón. Pastor, entonces, ¿por qué deje de fornicar? ¿Por qué deje de pecar? Simplemente
usted se cansó o entendió que moralmente ese pecado no es correcto, inmediatamente pasa a otro. Y usted lo habrá entendido si usted ha tenido algún tipo de batalla mental. Uy, dejé las drogas, pum, cayó en otro, cayó en la mentira. Uy, dejé la mentira, pum, cayó en la fornicación. Uy, dejé la fornicación, pum, cayó en el alcoholismo. Caí en la envidia, caí en esto. ¿Por qué? Porque de su naturaleza pecaminosa no sale nada, absolutamente nada que Dios pueda aceptar. Es por eso que la salvación es por gracia, que el hombre no es capaz de hacer nada. Y es, además de todo, una de las razones por las cuales Dios es un héroe a la hora de salvarnos, porque nos está salvando sin haber nada que le podamos dar. Nada, es absolutamente nada le podemos ofrecer a Dios. Y usted dirá, pastor, y yo me pongo a hacer esto y me pongo a trabajar con gente para que no se muera y a salvar. Y la Biblia dice, nada. Es enemiga de Dios para siempre, nunca obedece las leyes de Dios y jamás lo hará. Eso nos pone entonces en un problema gravísimo. No podemos estar con Dios. Pero pastor, si convenzo a Dios, aunque lo convenza con sus palabras, Él no puede estar con usted, porque su naturaleza es opuesta a la de Él. El hielo no puede estar al lado del agua caliente. Quiero que esa verdad, usted la reciba en su corazón y la comprenda, porque esa es una verdad central de su salvación. Y esto hace que usted entonces tenga una urgencia de entender qué puedo hacer. Entonces, ¿qué hago? Y que entienda y que calle la voz de su ego. Cuando usted comprende esto, usted llega a la conclusión, no soy nada. Entonces está listo para la salvación. Lo que nos lleva entonces a la segunda idea. La segunda idea es la siguiente. Entonces Dios en Jesucristo, Dios planta en nosotros la semilla de una nueva naturaleza. Esta es la siguiente parte que puede explicarnos nuestra salvación. ¿Qué hace Dios entonces? Él planta una semilla que recibimos en la justificación a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios le llama a esa semilla simiente, y esa simiente tiene un fruto. En usted mismo, entonces, el hombre queda con dos naturalezas o dos simientes, o más bien una naturaleza y una simiente. Entonces, esto es importante en toda la historia de nuestra salvación, que lo entendamos. Todo mi ser, en todo mi ser, nada puede hacer para Dios. Todo está mal. La solución de Dios es poner la simiente de su naturaleza en nosotros. Y en Primera de Pedro 1:23 nos dice las siguientes palabras. Dice, siendo renacidos. ¿Siendo qué? Renacidos. Quiero que resalte la palabra renacidos y quiero que coloque nacidos de nuevo. Es la misma palabra o es el mismo concepto. ¿Qué quiere decir el nuevo nacimiento? La Biblia dice que aquel que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Es una nueva qué? Todas las cosas nuevas, todas las cosas pasaron y aquí dice la Biblia, todo es hecho nuevo. Sin embargo, cuando una persona conoce al Señor Jesucristo a sus 40 años, a sus 45, a sus 60, a sus 15, a sus 20 años, ha pasado muchas cosas en su vida. Y literalmente, físicamente, nada cambia. ¿Qué es lo que cambia? La palabra de Dios nos dice que somos nacidos del Espíritu y que inmediatamente una persona coloca su fe en el Señor Jesucristo, y la fe la colocamos a través del entendimiento del Evangelio, de
entender inteligiblemente el mensaje de Dios y de amar el mensaje de Dios que hay en él, nosotros tomamos la fe y se nos es dada en ese momento una simiente, una semilla que nos hace renacer. Y note lo que sigue a continuación. Dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Pues quiero que ahora resalte las palabras simiente y quiero que resalte las palabras incorruptible. Y sobre las palabras incorruptibles quiero que escriba naturaleza de Dios. Vuelvo a leer lo que estamos intentando explicar. En primera de Pedro 1:23 dice que siendo, es decir, que nosotros renacemos y que la manera en que renacemos es a través de una simiente incorruptible. La palabra simiente es igual a la palabra semilla. Quiero que me regale un vistazo acá, por favor. Esto es una semilla que todos conocemos, la semilla de aguacate. Está justo en el centro del fruto del árbol de aguacate. En pocas palabras, lo que Dios hace es que en esta naturaleza, en estos 80 kilos de carne, en esta persona de 45, 46 años, en este señor, la esencia es mala. Todo es malo. No puede hacer nada para Dios. Está enemiga de Dios. Odia a Dios. Y esto es lo mismo que pasa en usted. Y lo que Dios hace, regáleme su atención, es colocar una semilla en mi ser. Y me da una semilla para que yo tenga en mi vida. Esa se llama la simiente de Dios. Pero me explica el Señor que esa semilla no es de naturaleza, de esencia humana corruptible, sino que dice que esta semilla es de naturaleza incorruptible. También se le llama la naturaleza de Dios. Y esta semilla es la que usted recibe en su corazón. No esta, es algo, tratando de darle una ilustración. Esta semilla ilustra la semilla que usted recibe a través del Espíritu Santo en su vida cuando usted pone su confianza en el Señor Jesucristo. Y esta semilla está en usted. Sigue diciendo en la siguiente parte del versículo que por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y todos sabemos que otro nombre del Señor Jesucristo, otro título es la palabra de Dios. Él es el verbo. Entonces quiero que piensen esto. Vuelvo a repasar. Todo lo que hay en usted es malo. Toda su esencia es mala. Nunca puede hacer algo para Dios. Y todo está continuamente, estará y jamás cambiará de esencia. Entonces Dios en Jesucristo nos da a nosotros una semilla incorruptible. Eso merece un aplauso para el Señor. Fuerte y generoso. Con esto en mente, entonces, quiero llevarlo a Primera de Juan 3:9 y explicar cómo funciona parte de esta semilla en su vida. Entonces nos explica el apóstol Juan las siguientes palabras y concluye. Por eso, todo aquel que es nacido de Dios, quiero que resalte la palabra nacido de Dios y coloque nacido de nuevo y coloque el que puso la confianza en Cristo. Todo aquel que es salvo, todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. No practica el pecado. Y volveremos a ese concepto en unos segundos, pero téngalo allí. Todo el que es nacido de Dios, el que es salvo, no practica el pecado. Ahora nos va a explicar el apóstol Juan por qué. Por la siguiente característica. Dice, porque la simiente de Dios
permanece en él. Ok, quiero que resalte la palabra la simiente de Dios y coloque la naturaleza de Dios. El apóstol Juan nos está diciendo, no practican el pecado porque hay una simiente en ellos. Esa persona tiene una semilla dentro de sí misma y esa semilla no les permite pecar ni practicar el pecado si permanecen en esa semilla. Y quiero que resalte las palabras permanecen en esa semilla. Esto es muy importante para que usted, por favor, entienda su fe. Necesito que toda la iglesia esté supremamente enfocada y concentrada en este momento, porque aquí hay algo que usted va a entender a nivel personal acerca de su santificación. Entonces nos dice, no pueden practicar el pecado porque la semilla de Dios permanece en él. Y escuche lo siguiente que dice, y no puede pecar. Quiero que resalte la palabra no puede pecar. Es decir, le es imposible pecar. ¿A quién? No al hombre, a la semilla de Dios. En pocas palabras, a partir de que usted conoce al Señor Jesucristo, usted vive con una semilla dentro de usted. Y usted, al permanecer en él, no practica el pecado. Y la dinámica es la siguiente. Hay una lucha interna. Todo su ser le dice, haga lo que se le dé la gana. Todo su ser le dice, rebélese. Todo su ser le dice, fornique. Todo su ser le dice, mate. Todo su ser le dice, mienta. Todo su ser le dice, ve en contra de lo de Dios. Pero dentro de usted, del que ha nacido de nuevo, hay una semilla que está deteniendo todo proceso que choca contra esa naturaleza y le impide practicar el pecado o pecar a gusto. Es por eso que usted antes de conocer a Cristo pecaba sin ningún problema. Podía tener una, dos, tres novias, podía beber, podía emborracharse, podía robar, podía fumar lo que quisiera. Pero a partir de que conoció a Cristo, conoció una ley que se activó o que se dio cuenta en usted. Y esa ley hizo que todas las cosas o muchas de las cosas que usted hacía antes ahora sean un problema. Y comenzó una lucha interna. Es por eso que el creyente, aquel que tiene la semilla de Cristo dentro de sí, tiene un problema continuo. Y esa es la lucha entre la naturaleza pecaminosa, que es todo esto, contra la naturaleza de Dios, la simiente de Dios. Si usted está viviendo este problema, es una característica de su salvación. Si usted no vive este problema, no ocurre en su vida y usted está tan tranquilo, es una característica de que usted todavía no tiene un encuentro con Cristo. Note lo que sigue a continuación. No puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Y quiero que resalte las palabras nacido de Dios. Es decir, esta naturaleza nueva en usted no produce pecado. Entonces terminamos con una problemática. Por una parte, mis 80 kilos de cuerpo, de carne, de mente, esencialmente son malos y solo produce maldad. No produce nada nuevo. Pero la semilla incorruptible de Dios no produce nada malo y produce lo bueno. Y es por eso que usted y yo hoy podemos agradar a Dios, porque permanecemos en la semilla. Eso es lo que está pasando y ocurriendo en la vida de aquel que es creyente. Tome unos segundos para pensar en eso, para comprender esas dos verdades, para entender esa semilla. Lo llevo entonces a la tercera idea. La tercera idea es la siguiente.
La naturaleza, la nueva naturaleza, no es impuesta, no es forzada, es administrada por el Espíritu Santo. Anótelo allí. Es administrada por el Espíritu Santo. Quiero que entienda esto. Necesitamos entender esto. Porque nosotros pensamos que esa nueva naturaleza la tenemos y trabaja por sí sola. Pero me temo que no es así. ¿Por qué no es así? Porque hay un principio que Dios no va a pasar ni a quebrantar, a pasar por encima ni a quebrantar. Y se llama el principio del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Dios prometió, decretó que el ser humano iba a escoger siempre y toda la vida. Y nunca él iba a pasar ni a obligar al ser humano. No lo puede obligar. No porque no pueda físicamente, porque él es omnipotente, todo lo puede, es porque él ha decidido que su obra y su relación con el ser humano va a ser a partir de la decisión del ser humano. Se llama el libre albedrío. Es por eso que usted encuentra en la iglesia una persona que ha recibido esta semilla, pero que no ha cambiado en muchos años. Y para nosotros es difícil de comprender, porque lo que esta semilla hace es que Jesús nazca en el corazón de las personas. Con el tiempo me logro parecer más y más a Cristo. Y es difícil de entender que nosotros no podamos tener esta semilla y no cause nada. Pero la Biblia nos dice que en la iglesia hay semilla de trigo y hay semillas de cizaña. Nos dice que la iglesia es mixta. Nos dice que hay gente que no está convertida y nunca estará. Y hay gente que está convertida. Y hay gente que no sabe ni siquiera que tiene la semilla dentro. No son conscientes. Pero puede pasar años y no tener ningún tipo de cambio. ¿Por qué? Porque no han colaborado, no para salvación, sino que no han permitido y trabajado junto con el Espíritu Santo para la restauración de una persona, para la transformación que se llama otra palabra para santificación. En pocas palabras, usted hoy decide y sabe que tiene que perdonar a su esposo o a su esposa y usted decide, no quiero perdonar. Y Dios dice, respeto lo que dices. Tendrás que vivir las consecuencias de tu comportamiento, pero no voy a pasar por encima. Y eso es el libre albedrío. Lo que nos deja entonces entender, lo que nos lleva a comprender que depende de nosotros el trabajo con Cristo o con el Espíritu Santo de esta semilla. Efesios 4:24. Vaya conmigo, por favor. Y mire lo que dice. Pónganse en la nueva naturaleza. Quiero que resalte las palabras pónganse. Pónganse en la nueva naturaleza. La palabra pónganse tiene que ver con decidan. Con ustedes son los que deciden si se la ponen. Ustedes tienen que decidir qué tanto quieren esa naturaleza. Es por eso que nos dice que nosotros debemos de buscar el fruto del Espíritu. Sí, Él hace el trabajo duro, está en sus hombros. Es el trabajo más pesado que hay. Pero es de nosotros decidir
la transformación que Él quiere hacer. Quiero que resalte la palabra, la frase naturaleza, nueva naturaleza. Y quiero que coloque naturaleza de Dios. Espero que me esté haciendo entender y que sea tan claro para que nosotros podamos entender el proceso en el que estamos viviendo. Para que usted pueda absorber y entender y tenga un deseo de varias cosas, entre ellos de adorar a Dios y de comprender y decir, Señor, ¿qué es esto tan grande? De comprender la magnitud, la complejidad de esta salvación, de llegar a adorarle y de llegar a desear lo que estamos hablando. Está en esta naturaleza, en esta semilla o simiente de Dios. Ahora, note lo que sigue a continuación entonces. Dice, pónganse la nueva naturaleza, o sea, decidan tener la nueva naturaleza. Y dice que es creada, necesito que esas siguientes palabras las resalte. Dice, esa naturaleza es creada para ser a la semejanza de Dios. Quiero que resalte las palabras para ser a la semejanza de Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo que esta nueva naturaleza, esta semilla que usted tiene adentro, tiene como propósito hacer que usted vaya soltando continuamente, administrada por el Espíritu Santo, una esencia. Quiero que se imagine una taza caliente, agua caliente sin nada dentro. Usted la puede observar. Quiero que se imagine un té y usted poniendo un té en esa caja, en esa taza, y cómo el té va soltando poco a poco su esencia. Eso es lo que ocurre en nuestra vida en este momento. Poco a poco, cuando digo poco a poco, digo administrada por Dios, por el Espíritu Santo en su corazón, y usted se va volviendo más y más parecido. Vuelvo a resaltar esas palabras, creada, esta nueva naturaleza, esta semilla, esta simiente, está creada para que usted sea más parecido a Jesús. Necesito que entienda esa dinámica. Siguiente parte, es importantísimo que lo entienda. Note lo que dice y aclara el apóstol Pablo, quien es verdaderamente justo y santo. Quiero que resalte las palabras verdaderamente. ¿Cuál palabra? No se escucha. ¿Cuál palabra? Verdadero. La Biblia dice, cada persona es justa en su propia opinión. Si yo voy y le pregunto y hago aquí una encuesta y hablo con usted y le pregunto qué tan bueno, y digo, no, yo soy maravilloso, soy una buena persona, soy un buen papá, soy un buen hijo, soy un buen esto, soy un buen no en todas las cosas, hago estas obras, hago. Y la Biblia dice que todo eso es mentira. ¿Por qué dice que es mentira? Dice porque ninguno de nosotros es justo o santo. Pero cuando yo tengo esta semilla en mi vida, yo en realidad allí es cuando comienzo a ser una persona justa y santa. No de los 80 kilos de esencia pecaminosa continua, sino de todo lo que sale de esta semilla en mi corazón. Entonces el término un santo se aplica a la persona que tiene la semilla santa. Y eso genera un conflicto de por vida.
una naturaleza mala, la naturaleza nueva, la semilla incorruptible de Dios y la manera en que Dios pone la esencia a través de esa semilla. Coloque mucha atención en esto. Siguiente punto, idea. La nueva naturaleza o la naturaleza divina o la naturaleza de Dios o la nueva simiente es administrada por el Espíritu dependiendo de dos aspectos: el tiempo y el espacio, o el tiempo y el lugar. Ok, entramos en algo muy práctico y nuevamente haga un esfuerzo para que pueda usted entender esto y para que podamos como iglesia comprender lo que estamos diciendo. Voy a llevarlos, quiero que vayamos juntos a el maná. Quiero que vayamos juntos a Éxodo 16:4 y vamos a mirar un momento la figura del maná. La figura del maná es una figura de Cristo. El maná se le llama el pan del cielo. El pan del cielo en realidad es una figura de quién iba a ser Cristo en la vida de una persona. Y cuando Dios le habló al pueblo de Israel, le enseñó acerca de cómo se come, cómo se absorbe este maná. Y dentro de esta enseñanza está escondido el maná, como nosotros comemos el maná que tenemos en nuestros corazones. Ese maná es Cristo. La representación o la semilla de Cristo que está en el Espíritu Santo, en su corazón, es una representación del maná. Éxodo 16:4. Quiero que miremos un par de detalles para poder comprender cómo es administrada por el Espíritu la nueva naturaleza en usted y en mí. Y tiene dos aspectos que son el tiempo y el espacio. Éxodo 16:4 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿quién dijo? Ok, recuerde, es Dios quien está hablando a su pueblo. Moisés es la representación de su pueblo. Dice, he aquí, os haré llover pan del cielo. Quiero que resalte la palabra pan del cielo y quiero que coloque simbología de Jesús. El pan del cielo, Jesús es el pan del cielo. En Jesús está toda la plenitud de Dios. Por eso es que la Biblia continuamente nos habla de venir a Jesús, de estar en Jesús, de vivir en Jesús. Y entonces nos dice las siguientes palabras: los voy a hacer llover pan del cielo. Y la manera de tomar ese pan es la siguiente. Dice, y el pueblo saldrá. ¿Y el pueblo qué? Resalte la palabra, el pueblo saldrá. Primera cosa, y colóquele lugar. Tienen que ir a un espacio. En pocas palabras, regálame su atención. Si hoy estuviéramos en el pueblo de Israel, Dios hubiera dicho, o lo traduciríamos de esta manera: iglesia, les voy a dar maná, les voy a dar pan del cielo. No había otro tipo de pan. Yo mismo les voy a proveer en esta nueva etapa de sus vidas. Y ellos tenían que salir de su casa e ir al campo y recoger el maná que necesitaban para ese día. Esa era la intención de Dios, que ellos tuvieran que salir. Y es importante que usted entienda la palabra que está diciendo aquí, saldrá, porque es lo mismo que ocurre en todo lo que está pasando en su vida, con la misma presencia de Dios, la misma palabra de Dios. Y no al siguiente, el siguiente aspecto dice, y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Cada cuánto lo va a recoger? Ok, resalte las palabras diariamente. Tiempo. El maná requería dos condiciones de parte de Dios. Tenían que ir a un lugar y tenían que ir en un tiempo determinado o en una frecuencia determinada.
dice la porción de un día. Necesitamos entender que esta nueva naturaleza y esta simiente funciona con esas dos condiciones, un lugar y un tiempo. La gran mayoría de nosotros, debido a que por alguna razón no nos lo explicaron o no lo entendimos, pensamos que recibimos y quedamos sueltos por el mundo, dando vueltas hasta el día que nos muramos. Pero Él nos dice que nuestra santificación es como la santificación o la provisión del maná. Tiene que ser en un lugar y tiene que ser en un tiempo determinado. Y luego les dice la razón por la cual Él lo está haciendo. Y escuche la razón: para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y quiero que resaltemos a la palabra, o léalo conmigo: para que yo, una vez más, toda la iglesia juntos, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Resalte esas palabras, por favor. En pocas palabras, Dios estaba creando algo que se llama dependencia. Estaba creando dependencia de Dios. Pastor, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida diaria? Entonces, regálame su atención. El maná de la nueva naturaleza exige dos cosas para tenerlo: el lugar y el tiempo. ¿Qué significa el tiempo? Lo llevo a este primer aspecto. Y quiero que saltemos a Lucas 9:23. Por favor, haga un esfuerzo tremendo en entender esta verdad y deje que esté y se asiente en su corazón. Estas son las palabras de Jesús y la declaración donde Dios resume, donde el Señor Jesucristo resume la condición o las condiciones principales para poder tener una relación con Jesucristo. Y son las siguientes. Escuche lo que dice, versículo 23. Y decía a todos. ¿A cuántos? No se escucha. ¿A cuántos decía? A todos. Esto es para todos. Resalte la palabra: todos los que le quieren seguir. Y quiero que mire conmigo a través de lo que dice. Y les decía así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y quiero que resalte las palabras: niéguese a sí mismo. Y quiero que resalte las palabras: si quiere venir en pos de mí. En pocas palabras, en pos de mí quiere decir si se quiere relacionar conmigo, si quiere que yo lo salve, si quiere que yo lo ame, si quiere ir al cielo, si quiere tener paz, si alguno desea algo de mí, si alguno quiere algo, si alguno quiere tener algún tipo de relación conmigo. Y la primera característica, la primera condición dice: niéguese a sí mismo. Y quiero que resalte la palabra niéguese. Sobre la palabra niéguese a sí mismo quiere decir niegue su naturaleza pecaminosa. ¿A qué se refiere con niéguese a sí mismo? Que tiene que negarse su naturaleza pecaminosa. Es decir: Señor, no quiero más, no puedo más. Pero no basta con que usted simplemente se niegue. Porque usted puede decir, y lo amarran a esta silla hoy: no quiero fumar, no quiero fumar, no quiero fumar, no quiero fornicar, no quiero fornicar, no quiero mentir, no quiero robar. Y usted lo pueden amarrar y negarse a sí mismo internamente y nada va a ocurrir. ¿Por qué no va a ocurrir nada? Porque su naturaleza no va a producir nada bueno. No puede producir, no hay santidad en su naturaleza. No puede producir absolutamente nada. No hay nada, nada sale de su naturaleza. Lo exprimimos, lo hacemos, y aunque lo coloquen en ese monasterio 1500 años, 3000, 1.000.000 de años, su naturaleza sigue siendo igual. Nada la puede cambiar. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo? Se está diciendo: niéguese a sí mismo. Pero ¿qué significa negarse a sí mismo? Note la siguiente parte. Dice: tomando su cruz.
quiero que resalte tomando su cruz. Y cuando en la palabra su cruz, quiero que coloque tomando su nueva naturaleza. Niéguese tomando su nueva naturaleza. Niéguese, no obedezca a la naturaleza ni a lo que le dicen los 80 kilos de carne. Obedezca lo que dice la semilla. Niéguese a sí mismo, no haga lo que hace su naturaleza interna. Haga lo que hace la semilla. Y usted dirá, pastor, pero cruz es cruz. Qué raro que le dijo a todo el mundo, a todos, que si le quieren seguir tenía que tomar una cruz. Entonces, ¿qué significa la cruz? La cruz para Pedro significó que lo crucificaran boca abajo. Pero ¿qué significa la cruz para usted que nunca ha tenido un problema grave? La cruz significa esta lucha que hay enorme entre la naturaleza de los 80 kilos con la naturaleza de la semilla que hay en mí. Y es una lucha caótica, es una lucha gigantesca. Yo no quiero y tengo que doblegarme y me duele todo y me duele yo y me tengo que detener y no puedo darle a esta naturaleza la razón. Y es por eso que Pablo dice que tiene un conflicto en su vida que hace que su cuerpo sea miserable y que lo describe diciendo, con mi cuerpo quiero hacer, con mi naturaleza, mi esencia, mi semilla de Dios, quiero hacer lo que es bueno y lo que le agrada a Dios, pero todo mi cuerpo está en lucha contra mi cuerpo o contra las leyes de Dios. Y con mi mente, con esta semilla le amo, pero con mi cuerpo le rechazo continuamente. Digo, odio esto. Mi cuerpo, mi carne, miserable de mí. ¿Quién me podrá librar de esta situación entre esto que hay aquí y entre mi cuerpo entero? Hago lo que está mal, quiero hacer lo correcto, pero hago lo que está mal. Entonces encuentro una ley dentro de mí. Con mi mente, con mi naturaleza pecaminosa, amo el pecado, estoy vendido al pecado. No puedo hacer nada, pero con mi naturaleza nueva, con la semiente de Dios, amo a Dios y quiero hacer su voluntad. Y termina diciendo, gracias doy por el Señor Jesucristo. Quiero que piensen eso unos segundos. Niéguese a sí mismo. Y me niego no disciplinándome, sino me niego eligiendo esta nueva semilla. Pero note lo que dice a continuación, que es cada día. Y necesito que resalte esas palabras, cada día. Y entonces yo pensaba, Señor, pero ¿por qué no es cada mañana? Perdón, ¿por qué no es una vez al mes? Porque mi carne no quiere buscar a Dios. No le quiero buscar. Me tengo que obligar, me pongo mal. Y luego cuando me obligo me digo, eres un descarado, eres un tremendo, eres lo peor. ¿Cómo no amas a Dios y no le respondes? Porque mi carne me dice diariamente, no le busques. Busca otra cosa, haz otra cosa, libérate. Y algunas veces me miente y me engaña diciendo, no necesitas, hoy estás muy bien. Y eso le pasa a todo aquel que tiene esta nueva simiente de Dios. La frecuencia dice que es diariamente. Tiempo diariamente. Qué difícil es. Esta simiente tiene que ser mordida, absorbida diariamente. Pero mi cuerpo no quiere, se molesta. En esta simiente está el fruto del Espíritu. Cuando nos dice
que tenemos que comer del fruto del Espíritu. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que tenemos que morder la semilla. Y la razón es porque nin- de las cosas que Dios nos pide que hagamos, este cuerpo no lo puede hacer. Entonces nos dice, vayan y absorban diariamente. Lo que nos lleva entonces al segundo aspecto que condiciona esa administración por el Espíritu, es el lugar. Y creo que es muy importante entender esto. ¿Qué significa el lugar? Hablábamos y decíamos que usted debería, que en el maná tenían que salir de sus hogares. El Señor Jesús dice que ya no es en un lugar donde usted tiene que adorar. A partir de que Él está con nosotros y de que Él vino, ya la adoración no es en Jerusalén, ya la adoración no es en un lugar específico. Dice que la adoración sería en espíritu y en verdad. Y dice, llegará el día, y este es el día, donde la gente me va a adorar en todas partes, porque me van a adorar en espíritu y en verdad. Entonces, el lugar no se refiere a un sitio de su físico. El lugar se refiere a un sitio en su corazón. Se refiere a que le adoremos a Dios, no en este lugar, que son 80 kilos de naturaleza pecaminosa, malos en todos los conceptos, depravados desde los pies hasta la cabeza, desde que nació hasta que muera. Nunca, nunca este cuerpo ni esta mente harán nada bueno hasta el día en que dependo de este fruto. Juan 15:5 dice las siguientes palabras, declaraciones también del mismo Señor Jesús. Hay una característica del Señor Jesucristo en la Biblia y es que Él toma varios nombres y varios ejemplos para que nosotros podamos entender quién es Él. Y uno de los ejemplos o de los nombres que utiliza es que Él es el árbol de la vida. ¿El árbol de qué? De la vida. Él es la raíz del árbol. Él es la simiente del árbol. Y a través de toda la palabra de Dios, observamos que Jesucristo es el árbol o es la manera, el árbol de la eternidad que había en el jardín del Edén. Es una representación de Cristo. Cuando Adán y Eva pudieron comer de todos los árboles que habían, Dios les dijo, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero la Biblia nos dice que había un árbol del que ellos no podían comer, perdón, que ellos podían comer, pero no pudieron alcanzarlo, porque Dios colocó ángeles y se llama el árbol de la vida, el árbol de la eternidad, el árbol de la sanidad de las naciones. Ese árbol es el Señor Jesucristo y representa en Juan 15 como la vid. Y quiero que resalte la palabra, las siguientes palabras. Dice, yo soy la vid. ¿Yo soy la qué? La vid. Y resalte esas palabras y coloque, yo soy el árbol de la vida. Él es el tallo, es la raíz, es la esencia, Él es la simiente. Él es ese fruto. Y nos dice, y vosotros los pámpanos. Y quiero que resalte la palabra pámpanos y coloque la palabra las ramas. Y ustedes son como las ramas. Y dice, y la única forma en el que ustedes puedan llevar mucho fruto es si esos rama permanece en mí. Es decir, si yo permito que esta naturaleza nueva, que esta simiente de Dios suelte la esencia que tiene que soltar. Note entonces lo que dice, el que permanece en mí, resalte la palabra permanece, dice, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y quiero que vuelva a resaltar las palabras, separados de mí, nada pueden hacer.
Regálame su atención unos segundos. Y cuando coloque la palabra separados, quiero que coloque la palabra si no dependo de la semilla de Dios, nada puedo hacer. En pocas palabras, todo lo que usted haga en su vida a partir de que conoce a Jesucristo, que no tiene que ver con esta semilla, nada sirve. De nada sirve. Si usted no ama, si usted no ve, si usted no come y hace la obra que tiene que hacer, de nada sirve lo que haga. Pero pastor, yo doy mi vida por la gente. Pero pastor, me he quedado pobre por la gente. Pero pastor, lo he entregado todo. La Biblia dice que todo es como un instrumento que aunque lo toquen, no suena. Todo su trabajo es en vano. En Corintios 13 dice, si yo vendo mi cuerpo, si yo lo entrego, si yo lo mato, si yo lo sacrifico por la gente y no tengo amor, de nada me sirve. Pero el problema no es el amor hacia mi esposa, hacia mi amigo. El problema es que es un amor a Cristo. En pocas palabras, lo que está diciendo que no importa lo que yo haga a partir de que conozca al Señor, si yo no dependo del fruto del amor que está aquí en Cristo, en este fruto que está, de nada me sirve si yo no amo a Cristo. Y el problema es que yo en mí mismo, en estos 80 kilos, no amo al Señor, lo odio. Y la única forma de que yo le ame es que él mismo me dé amor y yo la chupe, yo la absorba y pueda actuar en el amor de él. Porque le amo a él, porque él me amó primero, es que yo ahora puedo amar como pastor. Y hasta que no entienda esto, no voy a entender mi santificación correctamente. Todo lo que usted hace en su vida debe de nacer de aquí, de venir y absorber y continuar. Porque si no lo absorbe aquí, si yo no dependo, si no permanezco, nada podéis hacer. Tengo que permanecer de aquí. Aquí tengo que absorber para que lo que haga tenga un efecto. Por eso nuestras obras son infructuosas. Por eso no importa que usted traiga a sus hijos a la iglesia. No importa. Y no importa cuántas veces venga los domingos. Y no importa cuántas veces ora. Si usted no depende de la simiente, si usted no toma, no recibe del fruto, lo que usted hace no vale nada. Y le puede haber construido una casa, un palacio, le puede haber regalado a su mamá el último carro o el último secador de pelo, a sus hijos los mejores zapatos, las mejores universidades. Nada sirve. Es un acto pecaminoso. Lo que nos lleva a la pregunta entonces, el lugar. ¿Dónde está ese lugar? ¿De dónde tengo que salir entonces? Espero que usted me esté siguiendo la idea. Espero que tengamos la gracia de seguir la idea. Romanos 10, 6 al 8. Nos hace una declaración bastante fuerte y bastante compleja de entender. El maná se recibía al salir del campamento para probar su dependencia. No solamente para probar qué había en el corazón de ellos, sino para probar si iban a depender de esta o de esta. Usted tiene dos partes hoy de dónde depender. De sus 80 kilos, 60, 70 o lo que sea, kilos de pecaminosidad que no sirven, o de la nueva naturaleza que tiene la semilla de Dios. Puede depender de las dos. Por eso es que él dice, tienen que salir. El apóstol Pablo da la siguiente declaración acerca de la salvación. Romanos 10:6 dice, pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice, en pocas palabras, voy a parafrasearlo. La manera en que
nos hacemos justos delante de Dios es lo siguiente, hablando de espacio. Dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? Ok, unos segundos, explico esto. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nosotros pensamos a la hora de salir de esta naturaleza, de esta simiente de Dios en nuestra vida, decimos, ¡wow! Es supremamente difícil. ¿Dónde voy a hacer? ¿Dónde compro santidad? ¿Dónde puedo yo hacer esto? ¿Dónde puedo absorber? ¿A dónde tengo que ir? Y el apóstol Pablo dice en la siguiente, dice, hay gente que piensa que tiene que subir al cielo porque Dios está allá, está, tengo que ser bueno para estar con mi Dios, o tengo que bajar y tengo que avergonzarme y humillarme lo más profundo, al lugar más profundo de la tierra, al lugar más profundo que es el infierno. Pero el Señor nos dice, en realidad, ¿qué nos dice? Otra vez, ¿qué nos dice? Dice el mensaje, o sea, el fruto, está muy al alcance. Quiero que resalte las palabras. Por favor, estas siguientes palabras, con todo muy despacio y detalle. Mire lo que dice. En realidad, dice, el mensaje está muy al alcance. Esta semilla está muy a su alcance. No está tan lejos como el cielo, no está tan bajo como el infierno. Está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y está en tu corazón. Quiero que resalte esas palabras. Está muy al alcance de la mano, de los labios y del corazón. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que esta simiente está tan lejos de lo que usted y yo nos demoramos en hablar, en pedir. Señor, no tengo amor. Por favor, dame amor. Ayúdame a amarte. Mi pregunta entonces es, ¿de dónde tenemos que salir si el fruto es administrado en un lugar diferente? Y la respuesta es la siguiente. Tengo que salir de mi manera de vivir en mi naturaleza pecaminosa y ir al lugar donde está mi nueva simiente. Regáleme su atención. Esta nueva simiente está simplemente aquí. Está aquí. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para absorber tu simiente? ¿Qué tengo que hacer, Señor, para ser cambiado? ¿Qué tengo que hacer, Señor, para ser transformado como tú? Solamente tengo que comer diariamente. No son las horas, es el que yo venga a depender de la simiente de Dios. Esa simiente es Cristo. Escuche lo siguiente, palabras y declaraciones de Pablo. Y ese termina y concluye y dice, ese es el mensaje, ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Quiero que resalte las palabras, ese es el mismo mensaje que predicamos acerca de la fe. En pocas palabras, Pablo estaba diciendo que las buenas noticias no es solamente que Jesús murió en la cruz, sino que ahora tenemos una nueva naturaleza en nosotros, pegada directamente a mi naturaleza pecaminosa y que puede ir creciendo, como dice Juan el Bautista. Es necesario que esta naturaleza mengüe y que esta crezca. La nueva naturaleza está pegada a usted, está pegada a su corazón, está aquí, no está tan lejos, está tan cerca de lo que sus labios están de pedir.
no está tan lejos en los cielos, tercer cielo, no está tan abajo cuando usted esté condenado. Está aquí hoy, cercana está de ti, en tu corazón, al alcance de tu mano, de tus labios y de tu corazón. Tengo que salir entonces no a 3 kilómetros, tengo que salir a 1 milímetro de mi corazón ahora que estoy en Cristo para ser transformados como Él. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué cada vez que oramos pensamos que Dios está afuera? Cada vez que usted ora, si nos preguntamos, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está Jesucristo? Está dentro de nuestros corazones. Pero ¿por qué cada vez que oramos, oramos como si Él estuviera afuera? La razón es la siguiente. La naturaleza está aquí y cada vez que yo oro, Él está fuera de mi naturaleza pecaminosa, pero está pegado a mí. En pocas palabras, prácticamente somos uno. Lo que nos lleva a la quinta verdad. Y terminamos. La nueva naturaleza, entonces, es administrada en el contexto del árbol de la vida. Quiero que comprendamos esta verdad una vez más para poder continuar con los dones, con el fruto, no el día de hoy, pero la siguiente semana. Y quiero que observe lo siguiente. Entonces, esa naturaleza está vestida o administrada en lo que se llama el fruto o en el contexto del árbol de la vida. Es decir, usted puede absorber el fruto, está en su boca, en su corazón. Por eso, Gálatas 5:22 dice, más el fruto, más el qué, del espíritu, más el qué. Ok, quiero que resalte esas palabras, el fruto del espíritu. Y quiero que coloque el fruto del árbol de la vida, el fruto de Cristo, el fruto de la semilla de Dios, el fruto de la nueva naturaleza, el fruto de Cristo, el fruto del Espíritu de Dios, el fruto del árbol de la vida, el fruto de Dios, el fruto de estar, el fruto de la comunión, el fruto de Él. El resultado de absorber el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, cuyas cosas no están en su corazón, no están en ustedes estas cosas. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.